Sigamos entonces. Veamos las obligaciones del Estado. Las obligaciones del Estado son la supervigilancia y la fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios del trabajo. O sea, se encarga básicamente de velar que todo lo que tenga que ver con la salud ocupacional dentro de los diferentes trabajos, empresas, industria en Chile estén funcionando correctamente. Y obviamente, en ese caso, se encarga de vigilar o analizar todos los tipos de trabajo. En base a eso, prescribe todas las medidas, ¿ya? Porque si las analiza, ¿cierto? Cuáles son los trabajos que hay y cuáles son los posibles accidentes que van a haber, obviamente tiene que establecer cuáles son las medidas que se van a hacer. Ya, y las medidas son de higiene y seguridad, por supuesto, ya, y son las que se necesitan para que las empresas funcionen. Si no funcionan, es el que aplica las sanciones por incumplimiento. ¿Ya? Si no funcionan, porque habitualmente ya habíamos visto dentro de las premisas de la salud ocupacional que cuando el accidente se produce no hay una variable externa, sino que las variables son internas y son dos nomás: el ambiente de trabajo, ¿ya?, y el trabajador. ¿Ya? Y si el ambiente del trabajo, la responsabilidad es del empleador. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de los organismos administradores? Existen diferentes organismos administradores del seguro y las obligaciones que tienen ellos son prescribir todas las medidas de higiene y seguridad y aplicar la variación de cotizaciones adicional, el CAD. Ya recuerden que el CAD era un porcentaje que iba entre 0 y 3.4% en base al tipo de trabajo o siniestrabilidad que tuviera ese trabajo. Ya, y además los organismos administradores están obligados a realizar actividades permanentes de prevención de riesgos, que son, por ejemplo, cursos de uso de extintor, cursos de RCP, un curso básico de RCP, etcétera, etcétera. LASH es, por ejemplo, un organismo administrador. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas? Las obligaciones de la empresa son implementar, adoptar y poner en práctica las medidas de prevención de riesgos que se le indiquen. ¿Ya? Si le indican un tipo de prevención, tiene que ponerla en práctica. Y obviamente mantener actualizados los reglamentos internos de higiene y seguridad del trabajo. Porque dependiendo de los índices de siniestrabilidad, los índices de accidentabilidad de esa empresa, las decisiones que se toman van cambiando, ¿ya? Y las acciones y por lo tanto los protocolos también van cambiando. Y una obligación de la empresa es mantenerlo actualizado. Además de eso, el ambiente ya sabemos que es una de las variables que afecta y la otra es el trabajador. Pero el trabajador tiene que tener toda la implementación de protección necesaria. Por lo tanto, la empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores los equipos de implementación de protección necesarios para la labor que están realizando. Dentro de las empresas hay unos departamentos que se llaman departamentos de prevención de riesgos. Estos departamentos están encargados de detectar, evaluar los riesgos de accidentes de enfermedades profesionales, generar acciones educativas de prevención de riesgo y promoción, ¿ya?, controlar los riesgos potenciales de accidentes en el ámbito laboral, asesorar técnicamente a los comités paritarios, que son otro grupo que hay dentro de las empresas, ¿ya? No necesariamente de expertos del área de la salud, de la prevención, ¿ya? Llevan un registro, además, los departamentos de prevención de riesgo, de la información y evaluación estadística de los resultados y su gestión. Y eso, bueno, establece o obliga a toda la empresa o entidad a establecer y mantener al día un reglamento interno de higiene y seguridad del trabajo, que generalmente las empresas lo tienen como un librito. Ya muchos departamentos de prevención de riesgo entregan estos libritos. Por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad Austral, tiene un librito que está trabajado por la ASH y por la Universidad Austral, ¿ya? Y bueno, ese librito que tiene cuáles son las acciones de prevención de riesgo son obligatorios para todos los trabajadores, ¿ya? Y el ejemplar, el librito, se entrega, o el reglamento interno se entrega de manera gratuita. Es obligatorio y gratuito. Ahora está el comité paritario, que es un grupo de personas que están instruidas y que apoyan la labor de los departamentos de prevención dentro de las empresas, ¿ya? Y ellos tienen la capacidad o la función de asesorar e instruir a los trabajadores de la correcta utilización de los instrumentos de protección que necesiten estos trabajadores, vigilan el cumplimiento de la empresa frente a las acciones o medidas de prevención, higiene y seguridad,
ayudan a la investigación de la causa de los accidentes del trabajo, por qué se ocurrió el accidente de este trabajador, por ejemplo. Deciden si el accidente del trabajo o enfermedad profesional se debió por negligencia inexcusable del trabajador, ¿ya? Indican indican la adopción de medidas de higiene y seguridad que sirvan para el control de accidentes. O sea, si hubo un accidente, si aumenta la tasa de siniestrabilidad y se propone, el Departamento de Seguridad propone diferentes acciones, el Comité Paritario debe mediar, esta adopción, la adopción de estas medidas de higiene. Y además cumplen funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador. ¿Ya? Por otro lado, promueven la realización de cursos y adiestramiento destinado a la capacidad profesional de los trabajadores, ¿ya? Que tiene que ver con el profesionalismo del trabajo, para que se eviten cometer más errores o no se cometan errores en estricto rigor. Eso en cuanto a la ley 16.744. Vamos a ver en el siguiente video al decreto supremo 109 para que veamos cómo se establecen o cómo se guían los accidentes que puedan existir dentro del desempeño laboral.